hoy es nuestra última clase, ya dentro de 8 días pues tenemos nuestro examen. Antes de comenzar, quisiera preguntarles, ¿me escuchan bien? ¿Hoy sí me escuchan bien? Sí, profe. Muy bien. Perfecto, Sí, profe. Listo, perfecto, muy bien. Bueno, ¿alguna duda con los audios que les mandé ayer? No, profe, no. No, cierto, era muy sencillo, era simplemente determinar el esquema del proceso, y el esquema del proceso decíamos que está el término de la ejecutoria, y dentro del término de la ejecutoria es la oportunidad, recuerden que es lo más importante, es la oportunidad que el legislador les concede a las partes para interponer los recursos. Es solamente en ese momento, no hay una nueva posibilidad. Por eso el término de la ejecutoria lo decíamos, siempre lo hemos dicho a lo largo del semestre, que puede ser de dos maneras. O se ejerce de manera inmediata, tratándose de cuando a usted le notifican en audiencia o en estrados, la interposición de los recursos es inmediato. O si es por escrito, si la parte del proceso es escrito, usted cuenta con 3 días para interponer los recursos que haya lugar o que los recursos que procedan. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Después de ese término de la ejecutoria, es decir, cuando se dan esas 3 hipótesis que ayer mencionábamos, primero porque la ley dice que no procede recurso, entonces si no hay recurso, pues no hay nada que hacer. 2, o cuando habiendo término para interponerlo, usted guardó silencio o lo puso de manera extemporánea, pues no le puede suceder, o cuando usted lo interpuso y le fue resuelto el recurso interpuesto. En esas 3 hipótesis decimos que lo que surge o el efecto procesal que ello comporta es la ejecutoria o la cosa juzgada. El acto procesal que mencionábamos desde el principio, es decir, el auto, la sentencia, pasados cualquiera de esas 3 hipótesis, queda entonces con efectos de cosa juzgada. ¿Sí? Y ya después, cuando ya esa providencia está ejecutoriada, es decir, que no procede ningún recurso, es lo que decíamos que procede la ejecución. Y solamente las providencias se pueden ejecutar de 3 maneras: de ejecución espontánea, ejecución administrativa o la ejecución coactiva o forzada. Y con eso terminamos todo el capítulo de los actos procesales. ¿Hay alguna pregunta? Nicolás, en el audio, en la última parte, usted dice, frente a la decisión que resuelve el recurso de reposición, no hay más recursos. No hay más recursos de este mismo. Espéreme, llego a los recursos. Ok. Yo llego a los recursos. Cerremos el tema de los actos procesales. En cuanto al esquema del acto procesal, ¿hay alguna duda o alguna pregunta? Ninguna. Bien. Entonces ahora ya sí empezamos con el último tema o el último módulo, que es el tema de los recursos. En el tema de los recursos, entonces decíamos que era el trabajo de investigación que cada equipo de ustedes tenía que hacer, y decíamos que los recursos en nuestra legislación se dividen en 2: en los recursos ordinarios y en los recursos extraordinarios. Los recursos ordinarios son el de reposición, apelación, súplica, queja y en materia laboral la consulta. Y los recursos extraordinarios son la casación, la revisión y la anulación de laudos arbitrales. ¿Cierto? Esa es la clasificación, digamos, lo que todas las legislaciones manejan. Eso pues ya está inventado y eso siempre ha sido así. Dentro de esas, lo que vamos a entrar a determinar es ya cada uno de esos recursos. El primer recurso que vimos o que ayer les mencionaba era el recurso de reposición. El recurso de reposición es el recurso más sencillo, más sencillo. Voy a poner un ejemplo medio trivial, pero es verdad, ¿cierto? El recurso de reposición es al derecho como el acetaminofén es a la medicina, ¿cierto? Usted siempre que va a un médico, ¿qué le manda? Dolex, acetaminofén, ¿cierto? Para el dolor, para lo que sea, tome acetaminofén y mucho acetaminofén y ya.
¿cierto? Porque digamos lo que es la normalidad, la generalidad. En derecho es exactamente lo mismo. Siempre que usted vaya a recurrir una providencia, siempre que usted vaya a recurrir una providencia, ordinario, el recurso normal, el que cuenta normalmente es el recurso de reposición. Entonces, por eso ayer decíamos que el recurso de reposición solamente procede, bueno, yo creo que eso no se los dije, entonces digámoslo de una vez. El recurso de reposición solamente procede contra autos, siempre procede contra autos, es decir, contra autos interlocutorios o autos de trámite. Nunca, ojo, nunca procede el recurso de reposición contra una sentencia. Nunca. No vaya a ser tan menso de interponer un recurso de reposición contra una sentencia, porque, repito, no procede. El recurso de reposición está diseñado, está hecho para recurrir los autos en cualquiera de esas dos modalidades que veíamos, los autos interlocutorios y los autos de trámite. Hay una regla general que no solamente aplica para el recurso de reposición, sino para todos los demás recursos que les mandaba ayer el audio, y entonces por eso no lo vamos a repetir en cada uno de los recursos que veamos, porque esa es una premisa que está en todos los recursos, y es lo que se refiere a la sustentación. Hay dos cosas fundamentales en los recursos: interponerse dentro de la oportunidad procesal pertinente, que ya sabemos cuál es, en el término de la ejecutoria. Siempre los recursos, repito, deben interponerse en la oportunidad procesal pertinente. ¿Cuál es la oportunidad procesal pertinente? El término de la ejecutoria. Y ya dijimos que el término de la ejecutoria puede ser cuando usted le notifican por estado, perdón, cuando usted le notifican por estados o cuando usted le notifican por estrados. Estrados en audiencia, estados de manera escrita. Y siempre que usted interponga un recurso, siempre debe sustentarlo. Es decir, la sustentación del recurso siempre será una carga. Sustentar es decir los argumentos del por qué. No vale simplemente decir, interpongo recurso de reposición porque sí o porque ajá. Ni riesgos. Porque si usted dice porque ajá, o si usted no lo sustenta, se lo van a declarar desierto. Recuerden que aquí viene, ¿recuerdan el regañito que les pegué por el examen? Aquí viene, precisamente, si usted no sustenta, si usted no explica las razones, si usted no argumenta, el juez de entrada, mejor dicho, le va a pegar una bofetada y le va a decir, no le tramito el recurso. Y punto. ¿Por qué? Porque es una carga suya sustentar el recurso. Entonces no se les vaya a olvidar esas dos reglas. De todos los recursos, la presentación en la oportunidad procesal pertinente y dos, la sustentación de recursos. Siempre hay que sustentarlo. Y sustentarlo es argumentar, dar razones, explicar, ¿cierto? No les vaya a olvidar eso, porque el que no haga eso pierde. Así de claro. Entonces, que se les quede de una vez para sus vidas. Decíamos que el recurso de reposición es un recurso horizontal. ¿Por qué es un recurso horizontal? Porque se interpone ante el mismo juez que profirió la providencia para que ese mismo juez revoque la providencia. Entonces, por eso, miren, verá que la carga argumentativa es muy difícil. Porque si a usted ya un juez le dijo que no le da los 100 millones de pesos, que no le decreta la prueba, dígame usted qué argumentos nuevos le va a dar para que el juez le decrete la prueba, para que el juez le dé la nulidad procesal, para que el juez le admita la demanda. No pueden ser los mismos argumentos, porque si se trata de los mismos argumentos, pues usted está perdiendo el tiempo. Por eso, en materia de recursos, ojo con esto, en materia de recursos, la argumentación tiene que ser mayor, tiene que ser a un nivel mucho más alto.
Porque si usted va a repetir lo mismo, pues ¿qué le va a decir al juez? Lo mismo, que no repone, punto. ¿Por culpa del juez? No, por culpa suya, que no supo argumentar, que no supo dar las razones jurídicas, de hecho, todo lo que implica un recurso, que más adelante ustedes lo van a ver. Entonces, ojo con ese tema. Y finalmente, la pregunta de Juan, que era que la decisión de recurso de reposición no procede interposición de recurso. Es decir, lo que diga el juez, eso es. Usted no tiene oportunidad de interponer nuevamente un recurso de reposición contra la providencia que resolvió el recurso de reposición, porque entonces el proceso sería interminable. Entonces, siempre el juez, por eso le dice, usted tiene una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? Término de ejecutoria. ¿Sí? ¿Le queda claro, Juan? Sí, señor, pero mi pregunta era no el mismo, sino eventual otro, por ejemplo, de apelación o súplica. Ah, sí, claro. Sí, no, ok. Sí, por eso estamos, sí, claro, podrá interponer otros, pero ese mismo Juan, no, solamente, ¿cierto? Lo que le digan, le digan. Listo, señor, gracias. ¿Sí? Nicolás, buenas tardes. Le interrumpo. ¿Quién me pregunta? Juan Manuel. Sí. Juan Manuel, sí. Frente a lo que usted acaba de exponer, digamos prenda la cámara para que lo veamos. En el evento en el que la persona, la parte... Bueno, el cafecito, no. Gracias a Dios, sí. No tomo sino café de grano nomás. En el evento, volviendo a la pregunta, en el evento en que la persona, en este caso el ¿Eso era una chicañada, Juan Manuel? No, es en serio. El apoderado de la parte afectada con la providencia, de manera oral, en el momento en que el juez está leyendo la providencia, manifiesta esa persona, quiero interponer recurso de reposición, ahí en el acto, sí, porque usted nos ha dicho que es de manera inmediata. Esta sustentación debe hacerse, como usted lo viene diciendo, de manera fundamental, es decir, exponer las razones de peso. Esas razones usted hace un momento manifestaba que son de hecho. Yo también, además de ello, quiero preguntarle si fuera de hecho, ahí en el acto el apoderado judicial también debe presentar, o el representado de la parte afectada, cuáles son esas leyes o esos principios generales del derecho del mismo sobre los cuales va a interponer el recurso de reposición. Y en ese caso el juez inmediatamente le podría fallar a la persona, le podría decir, no le inadmito el recurso de reposición. Sí, Juan Manuel, así es. Mejor dicho, el juez, lo que usted acaba de decir, así es tal cual. El juez profiere en audiencia la decisión. Entonces el juez empieza a decir, mire, frente a esto le voy a decir que no le concedo, no decreto la nulidad, no decreto la prueba. Él ahí mismo, usted no lo puede interrumpir, cuando el juez termina de su decisión, él es cuando dice, recuerda el régimen de notificaciones. Entonces él dice, lo anterior queda notificado en estrados. ¿Alguien tiene alguna manifestación? Entonces ahí es cuando usted tiene que alzar la mano y le dice, sí, señor juez, le interpongo recurso de reposición. Y en esa sustentación usted da todas las argumentaciones de hecho, de derecho, todo lo que sea pertinente para atacar la decisión del juez. Y ya el juez decide, en esa misma audiencia resuelve. Así es. ¿Cómo funciona? Ahí mismo resuelve. Ahí mismo, sí señor, ahí mismo. O sea que no le da a usted tiempo de sentarse y elaborar el escrito, el documento para decir aquí se lo entrego. Ahí mismo. María, por Dios. Así es por eso es que es una audiencia y por eso es que usted tiene que tener la capacidad intelectiva de estar en el momento. A usted no hay llamadas del amigo. Cuando usted está en una audiencia, usted levanta la mano, usted argumenta. Si usted se le olvidó algo, si usted estaba muy nervioso, si usted le olvidó, de malas. Yo le hago una pregunta ya para finalizar y para que usted continúe su clase. Caso, ¿se puede perder el caso? Cuando es de única instancia. Ah, sí, claro, cuando es de única instancia se pierde el caso. O sea, cuando yo le manifiesto al juez, vea, interpongo el recurso, se lo sustento, se lo argumento de manera oral,
y él inmediatamente me decide, ya no hay tutía, ya se falló, ya fue cosa juzgada, adiós y hasta luego. Hasta luego, sí señor. ¿Habrán otros recursos? Que era la pregunta que decía Juan. Habrán posibilidad de otros recursos, pero hasta ese momento ya se le agotó la oportunidad. Pero supongo que esos otros recursos a los que hace alusión Juan Guillermo es cuando la situación amerita doble instancia. Ah, sí, claro. De lo contrario, si es única instancia, adiós, ahí terminó. Adiós, punto. Muy amable, muchas gracias. Es como el hijo divorciado que vive con la mamá y le pide permiso a la mamá y la mamá dice no. ¿Qué puede hacer? No. Nada, ¿cierto? Hacer caso, es exactamente lo mismo. Lo que le digan en primera instancia y en única instancia es lo único que hay que hacer, no hay nada más. Agradezco mucho su orientación. Muy bien. Ok, bueno, con gusto. Entonces, bueno, ahora veamos el segundo recurso. El segundo recurso es el recurso de apelación. Es el recurso de apelación. ¿Qué es el recurso de apelación? Entonces, el recurso de apelación tiene por finalidad que un juez de superior categoría ¿Me volví a repetir, por favor? Sí, claro. El recurso de apelación es que tiene por finalidad que un juez de superior jerarquía o de superior categoría revise la decisión judicial que ha tomado un juez de inferior categoría. Revise la decisión judicial que ha tomado un juez de inferior categoría. Por eso el recurso de apelación es un recurso vertical. Por eso el recurso de apelación es un recurso vertical. Porque se interpone ante el mismo juez que profirió la providencia, porque se interpone ante el mismo juez que profirió la providencia, pero lo resuelve un juez de superior categoría. El recurso de apelación, veamos la procedencia, así se llama, la procedencia. El recurso de apelación procede para recurrir las sentencias de primera instancia, ¿cierto? Las sentencias de primera instancia, porque como lo decía Juan Manuel, si es de única instancia, no hay posibilidad de recurrir vía apelación. Entonces está diseñado. Sí, Santiago, procede contra las sentencias de primera instancia y contra algunos autos interlocutorios. ¿Cuáles? Los que diga el legislador, que eso en la medida de su proceso de formación, cuando ustedes pasen a otra materia, van a ver cuáles son esos autos. Entonces, la regla general es que procede contra las sentencias de primera instancia y excepcionalmente contra algunos autos interlocutorios. Nunca procede contra autos de trámite o de sustanciación. Nunca procede contra autos de trámite o de sustanciación. Entonces, por eso, de acuerdo con la pregunta que hacía Juan y Juan Manuel, usted tiene que saber cuál es la naturaleza del auto que el juez está profiriendo. Porque dependiendo de la naturaleza del auto, procede el recurso. No vaya a ser tan menso de usted
que el juez le profiera un auto de trámite y usted vaya a interponer un recurso de apelación, porque el juez lo va a regañar. Es más penoso que lo regaña uno el juez que el profesor en un examen, ¿cierto? Porque el juez le va a decir, pues, señor, devuélvase para su carrera. Eso es un auto de trámite y contra los autos de trámite no proceden recursos de apelación. Entonces, por eso les decía en el esquema del acto procesal, es fundamental cuando estoy en presencia de un auto de trámite, cuando es un auto interlocutorio y cuando es una sentencia. Yo ya teniendo esa claridad sé que si me estoy en una sentencia de primera instancia, procede recurso de apelación y solamente algunos autos interlocutorios procede recurso de apelación. ¿Queda claro? ¿Queda claro el recurso de apelación? ¿O hay alguna duda? Sí, o alguna? sí, profe. Sí, sí, Ese es muy sencillo. Ese también es, digámoslo, como la regla general. Lo importante que hay que saber es que normalmente todas las sentencias son susceptibles de recurso de apelación, salvo las que sean de única instancia, como era el caso que ahorita nos ponía Juan Manuel. Si es de única instancia, no es posible recurrir. ¿Por qué? Porque así lo ha determinado el legislador. Profe, una pregunta nada más. ¿Autos de trámite o de sustentación? Sustanciación. Profe, yo le hago una consulta. Este recurso de apelación... Pero prenda la cámara. Ahí ya. Profe, esto cuando sale para este recurso de apelación, cuando sale pues para un juez superior, sale a reparto. Sí, señor, claro. Es decir, ya hay un trámite, Santiago, solamente frente al primer recurso. Cuando usted interpone recurso, eso llega a reparto, es decir, le llega como al magistrado o al juzgado que le sigue. Ya ahí le asignan la competencia. Si en el trámite del proceso, por decir algo, a lo largo del proceso, usted vuelve a interponer más recursos de apelación, ya sí, eso no va a reparto. Todos los recursos de apelación suyos o de la contraparte van a ir a ese mismo juez. Listo, profe, muchas gracias. ¿Sí? Listo, Santiago. ¿Queda claro el recurso de apelación o alguna otra duda? Bien, veamos ahora el recurso de súplica. El recurso de súplica. El recurso de súplica es un recurso de naturaleza horizontal. Es un recurso de naturaleza horizontal, pero solamente procede contra los autos interlocutorios, que por su naturaleza serían apelables, pero que son proferidos por el magistrado ponente, en el trámite o ante un juez colegiado, mejor, que son proferidos ante un juez, ante un magistrado ponente y ante un cuerpo colegiado. Los únicos cuerpos colegiados en Colombia son dos, que son ¿cuáles? La Corte Suprema de Justicia y los tribunales superiores. Un juez del circuito es unipersonal y un juez municipal es unipersonal. Por eso, ni el juez del circuito ni el juez municipal va a poder interponerse recurso de súplica. Solamente entonces la súplica es cuando usted está haciendo un trámite ante un tribunal superior o ante la Corte Suprema. Y cuando la providencia se la profiere un magistrado ponente. Entonces, yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver, métanse por internet y busquen, por ejemplo, un auto
un auto del magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, cuando solamente lo firma un magistrado, solo uno. Entonces usted dice, hombre, pero es que es solo un magistrado, sabiendo que la Corte está integrada por salas de casación. Entonces, cuando no le profiere la sala de casación, es decir, los 9 magistrados que conforman la sala, sino únicamente el magistrado ponente, esa decisión del magistrado ponente es susceptible de recurso de súplica. ¿Y quiénes van a ser el que les va a conocer el recurso de súplica? Los demás magistrados que integran la sala. Nicolás, sí, sí, entonces, señor. por decir algo, si la sala está integrada, vámonos por uno muy sencillo, que es la sala de los tribunales. Si la sala está integrada por Luis Carlos Cardona, Santiago Flores y Juan Manuel, que son 3 magistrados, y el magistrado ponente es Luis Carlos, y usted no está de acuerdo con la decisión que le hizo Luis Carlos, entonces usted interpone recurso de súplica para que el recurso, también, repito, debidamente sustentado dentro de la oportunidad procesal, lo conozca Santiago y lo conozca Juan Manuel frente a la sala. Si es la Corte, que son 9 magistrados, entonces pues súmele a eso más número de magistrados. Sí. Nicolás, ¿el Consejo de Estado no forma cuerpos colegiados? Sí, también. Ah, y también. La Corte Constitucional. Ah, perfecto. Sí, claro. Es que pensé que solo eran esos 2 que había mencionado. No, pues en Colombia frente a la jurisdicción civil, pero el Consejo de Estado también, y los tribunales administrativos también. Sí, claro. Okay, gracias. Nicolás, le pregunto, y en este caso, la Corte o el Consejo Superior de la Judicatura no es un cuerpo colegiado. También. Lo que pasa es que el Consejo Superior de la Judicatura pues no lleva procesos. Entonces, pues lleva procesos disciplinarios, pero bueno, sí, también es un cuerpo colegiado para la jurisdicción disciplinaria. Sí, también podría ser. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, señor, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, muy bien. Ahora veamos el recurso de queja. El recurso de queja. El recurso de queja es un recurso que es vertical. Porque se interpone ante el mismo juez que profirió la providencia, para que el juez de superior categoría estudie el caso. El recurso de queja solamente procede frente a 2 casos, ¿cierto? La queja solamente procede frente a 2 casos. Y son, primero, cuando el juez niega el recurso de apelación, ¿cierto? Cuando usted interpone recurso de apelación y el juez le dice, no se lo concedo. Si usted le dice no se lo concedo, entonces, ¿qué puede hacer? Interpone queja. Exactamente. ¿Y por qué el juez decide no darle el recurso de apelación? Porque considera que el proceso es de única instancia y usted considera que es de doble instancia. Porque el juez considera que el auto no es apelable y usted considera que sí es apelable. Discusiones jurídicas. Ah, ya. Entonces, primero, cuando el juez le deniega la concesión de recurso de apelación. Y segundo, cuando el juez le deniega o le niega el recurso de casación. Entonces, cuando a usted le niegan la apelación
o la casación, procede el recurso de queja. Procede el recurso de queja. Nicolás, una pregunta. En el recurso de apelación dijimos que era vertical también porque se profería ante el mismo juez que profirió la providencia, pero ante el subjuez superior también. Y quien resolvía era el juez superior. Sí. El que me niega a mí es el juez que profirió la providencia. Entonces, Sí. ¿qué pasa con esa decisión que tomaba el juez superior? Por eso, Sí. el juez superior la revoca. Ah, ok. ¿Cierto? Para eso es la segunda instancia, para revisar. ¿Para revisar quién? La decisión del de primera instancia. Ah, ok. Quiere decir que el de apelación primero Pero tiene prenda que la ser... cámara. El de apelación entonces tiene que ser primero aceptado por el juez que emitió la providencia para que el otro resuelva. Claro. Ah, pensé que de pronto era una notificación simultánea a uno y a otro. No, Ok. Juan. Usted está en audiencia, le profirieron sentencia y le dicen, lo condeno, lo mando a la cárcel, lo meto 20 años a la cárcel, lo condeno a 100 millones de pesos. Usted tiene, si está en audiencia, usted tiene que levantar la mano y decir, interpongo recurso de apelación. Y el juez ahí mismo en la audiencia le va a decir, ¿se lo concedo o no se lo concedo? Perfecto. Si se lo Gracias. concedo, claro, entonces ya surte el trámite. Si no se lo concede, interpone recurso de queja. Perfecto. Y lo mismo, Gracias. si usted interpone casación y se lo niegan, pues entonces también puede interponer recurso de queja. ¿Sí? Perfecto. Claro. Gracias. Nicolás. Muy claro. Se podría presentar dos recursos al unísono. Yo puedo presentar recurso de reposición y a la vez de apelación. Sí, El señor. subsidio de Claro. apelación. Exactamente. En aras como de agilizar el trámite. Sí, señor. ¿O tengo así que es. esperar a que se profiera primero sentencia en relación a uno para presentar el otro? No. Usted lo puede hacer de las dos formas. Primero reposición y después apelación, o de una vez como principal reposición y en subsidio apelación. Cualquiera de las dos formas está bien. Ok, muy amable. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? El recurso de queja tiene una formalidad. El recurso de queja tiene una formalidad. Y es que el recurso de queja se interpone de la siguiente manera. El recurso de queja se interpone de la siguiente manera. Solicitando o interponiendo recurso de reposición contra el auto que negó la concesión de recurso, es decir, es una reposición tal cual. Usted va a interponer un recurso de reposición y en el evento en que no reponga, que el juez le expida las copias. Esa es la queja. La queja es simplemente la expedición de unas copias. ¿Para qué? Para que se tramite. Ya el superior diga si procede o no procede la apelación o la casación. Contra el auto que negó, ¿qué pena? ¿Quién me pregunta? Jesús. Pero Jesús, prenda la cámara. ¿Qué dice? Es que no le alcancé a copiar bien la idea. Contra el auto que negó, pues que solicitando la reposición contra el auto que negó la apelación. Sí, la apelación o la casación, Jesús. Contra el auto que niega la apelación o la casación. Entonces, ahí usted interpone el recurso de reposición, lo sustenta y solicita como subsidio que le expidan las copias. Listo, profe, gracias. Sí, así de sencillo. ¿Queda claro la queja? Bien. Ahora veamos la consulta. La consulta. La consulta es un recurso, perdón, borren eso, porque no es un recurso. La consulta es un grado jurisdiccional. La consulta es un grado jurisdiccional que opera de manera oficiosa.
y únicamente en materia laboral. Y únicamente en materia laboral. Ni en el derecho administrativo, ni en el derecho civil, ni en el derecho comercial está la consulta. Solamente está en el derecho laboral. La consulta es como una apelación oficiosa. Es como una apelación oficiosa. Es decir, si ninguna de las partes apela la sentencia, si ninguna de las partes, en laboral, repito, apela la sentencia o por otras causas que determina el derecho laboral, la ley indica que esa sentencia se tiene que consultar ante el superior jerárquico. Que esa sentencia se tiene que consultar ante el superior jerárquico. Para que el juez de superior categoría la revise. Para que el juez de superior categoría la revise. ¿Sí? ¿Queda claro la consulta? Sí, señor. Profe, ¿no se me la podría explicar, por favor? Sí. Le repito, es si la sentencia es susceptible de apelación y ninguna de las partes apela, la ley procesal laboral dice que aunque ninguna de las partes haya apelado, esa sentencia se tiene que consultar. Es decir, tiene que surtir el grado jurisdiccional de la consulta. Es decir, que el juez de primera instancia la envía al juez de superior categoría para que el juez la revise como una apelación. Simplemente que la apelación, usted para apelar necesita su autonomía de la voluntad, de levantar la mano y decir apelo. Pero acá no, acá es lo contrario, nadie apeló, nadie dijo nada y en la ley laboral dice de todas formas se consulta. Profe, es como una especie de visto bueno por el superior. Póngalo así, o de visto malo, de visto bueno o de visto malo, porque si el superior la quiere revocar, la puede revocar. O sea, profe, que hasta que no se revise la sentencia por el superior no quedaría en firme. No quedaría en firme, porque opera el grado jurisdiccional de la consulta, pero le repito, Jesús, solo en derecho laboral. ¿Qué vamos a ver? De malas, es la decisión del juez Juan José. No. Ninguno. Porque precisamente en la primera instancia nadie apeló, pero la ley dijo que se consultaba. Punto. Y se consulta ante el juez de superior categoría. Entonces lo que diga ese juez, eso es lo que dice. Bueno, o sea que en cuestión laboral no hay cosa juzgada sino hasta que pase la consulta. Tratándose de la... Sí, claro, igual. Y lo mismo depende también, dependiendo de mientras se surte la apelación. Porque es que la consulta es cuando no hay apelación. Es como una desconfianza del Estado. El Estado desconfía como de sus propias cosas y dice, me parece extraño que nadie apele, entonces si nadie apela, que se consulte. Es como raro, por eso vuelvo y les digo, a mí, por ejemplo, eso no me cuadra, porque los recursos son dispositivos por completo. Usted tiene que tener la autonomía de la voluntad para decir, apelo o no apelo, recurro o no recurro, pero aquí el legislador le suple su voluntad y le dice, no, me parece extraño que usted no haya apelado, entonces que se consulte, pero a ver, pues si no quería apelar, de malas, se consulta. Okay. No, ya está súper demandado y precisamente la Corte Constitucional le ha dado el aval diciendo que por tratarse de un tema laboral donde el trabajador es la parte débil, procede la consulta.
Pero le repito, Juan José, ese recurso, o eso no es un recurso, es un grado jurisdiccional. Eso está en vía de extinción porque todos los estados están derogando eso por las razones que usted está diciendo, pues es que no tiene sentido. Si yo no quiero apelar, ¿por qué me van a interponer una acción, una apelación oficiosa? No, qué mala. Sí, Juan José. Listo, ok. Profe, es decir, que los efectos de la misma sentencia empiezan a tener efecto a partir de que el juez de superior jerarquía la revise. No desde el momento que se dicta. Recuerde que estamos en la César, prenda su cámara. Recuerde que estamos en la tercera hipótesis de la ejecutoria de los actos procesales. ¿Cuál es la tercera hipótesis, César? Cuando usted interpone recurso y los recursos son resueltos. Hasta que no sean resueltos, no hay firmeza de la providencia. Y aquí es igual, tratándose de materia de consulta o de apelación, hasta que no se la resuelvan, no queda en firme la providencia. Sí, César. César, se congeló. Profe, muchas gracias. Ok, listo, perfecto. ¿Queda claro la consulta? Sí, profe, muchas gracias. Bien. Ahora pasemos a estudiar los recursos extraordinarios. Los recursos extraordinarios. El primer recurso extraordinario es el recurso de casación. El recurso extraordinario de casación. Este recurso procede únicamente contra sentencias de segunda instancia, ojo, no de primera, procede contra sentencias de segunda instancia proferidas, procede contra sentencias de segunda instancia proferidas por tribunales superiores de distrito judicial. Proferidas ¿Por tribunales qué? Por los tribunales superiores de distrito judicial. Y que tengan una cuantía superior a 1.000 salarios mínimos legales. Y que tengan una cuantía superior a 1.000 salarios mínimos legales. Por las causales taxativas, que el legislador dice, que ustedes las van a ver posteriormente. Violación directa de la ley, violación indirecta, interpretación errónea, todas esas cosas. Pero lo importante, señores, es, miren y verá que, y el juez competente para conocer la casación es la Corte Suprema de Justicia. La casación la conoce la Corte Suprema de Justicia. Lo importante es que ustedes tengan en cuenta la cuantía. Si yo tengo una sentencia de segunda instancia desfavorable y mis pretensiones son 500 millones de pesos, ¿procede la casación? No. ¿Por qué? Porque la ley determinó que la casación solamente procede para sentencias que el interés recurrible sea superior a 1.000 salarios, es decir, 877.803.000 pesos. Si usted tiene mañana una sentencia desfavorable por 877.802.000 pesos, no procede recurso de casación por 1.000 pesos, porque así lo dice la ley. Entonces, miren y verá que esa cuantía es muy alta, son 877 millones de pesos, pues son procesos de cuantía alta, que normalmente por eso en Colombia
Y en Colombia se dice que la casación no es una tercera instancia. Por eso en Colombia los procesos son solamente de doble instancia. ¿Qué hubo, Juan José? Sí, claro, claro, no, es que eso hace parte de la cuantía, Juan José. Supóngase, porque la cuantía no es solamente lo determinable, sino también lo determinado, sino lo determinable. Si yo iba a tener, por decir algo, lo que usted está diciendo, una mina, si yo hoy, no sé, tenía una expectativa de ganarme 100 millones de pesos, pero el contrato era 20 años y en esos 20 años me iba a ganar 2.000 millones de pesos, pero claro que le da la cuantía, porque ese es el interés recurrible, el interés de la casación. Por cada uno, no se suma, por cada uno. Cada uno tiene que tener una cuantía de 1.000 salarios mínimos. Listo, ok. ¿Alguna otra duda o pregunta? Excúseme, Nicolás, usted manifestaba que por eso el recurso de casación es solo un recurso extraordinario, que me quedé ahí, me excusa, por favor. Sí, claro, es un recurso. Mejor dicho, ¿por qué ¿cuál es la diferencia entre un recurso ordinario y un recurso extraordinario? La diferencia es muy fácil y muy sencilla. Los recursos ordinarios proceden por cualquier causal, no tienen causales. Por eso son ordinarios. Por eso es el acetaminofén, ¿cierto? Por eso a usted le duele un dedo, una muela o el corazón, ¿y qué va y se toma en la farmacia? Un Dolex. Punto, ¿cierto? Eso es lo ordinario, es la medicina ordinaria. Pero los extraordinarios son aquellos que proceden por causales taxativas. Por causales taxativas determinadas por el legislador. Por causales taxativas determinadas por el legislador. Entonces, esas son las causales que ustedes van a ver posteriormente en su proceso de formación. Entonces, la casación no es que proceda porque, no. Hay unas causales que, como se los dije, violación directa de la ley, violación indirecta, indebida interpretación, indebido material probatorio. Parte del ejercicio era también del trabajo que ustedes hicieron y que investigaron. Hay unos trabajos muy buenos que ya he leído, otros no los he terminado de leer. Precisamente una de las cosas que quería era que ustedes miraran cómo era una sentencia, que es una sentencia de casación, que es una sentencia de la Corte Constitucional, una sentencia del Consejo de Estado, precisamente para saber cuáles son las causales, por qué son recursos extraordinarios. Todas esas cosas, pues había que hacerlo como método de investigación de los recursos que cada uno investigó. Y creo muy bueno ese método para aprender. Yo aprendí bastante leyendo sentencias, profe. Pues Santiago, muchas ¿usted cosas. qué recurso le tocó, Santiago? Recurso de queja. Le tocó la queja. Y aprendió, que era lo importante. Bastante, profe. Y que, sí, el de queja todavía no lo he leído. Entonces... Sí, se aprendió bastante porque la cosa era recopilar diferentes sentencias y de diferentes tribunales, y que uno dice el por qué no procede la casación o por qué no procede el recurso de apelación. Sí, y familiarizarse, Santiago, como con la sentencia de la Corte, del Consejo de Estado, de la Constitucional, es muy importante porque va teniendo uno como esos argumentos y toda esa serie argumentativa que usted se la va a tener que poner en su cabeza para el día de mañana poder argumentarle al juez sus decisiones y sus cosas. Eso es un ejercicio muy bueno y ojalá, ya que hoy termina la clase, ojalá, Santiago, no pare de seguir leyendo sentencias, bien sea en lo que a usted le gusta. Si a usted le gusta el derecho laboral, el derecho civil, no sé qué es lo que le guste, trate de buscar sentencias de interés suyo y ahí va a tener un muy buen aprendizaje y no necesita usarlo porque todo eso está en la página de la rama judicial y seguramente si hace ese ejercicio, si lee sentencias, va a tener un bagaje jurídico muy... Y no solamente eso, profe, sino que uno lo construye con toda la teoría que ha adquirido en la clase en especial contigo. Pues ha sido
muy, muy bueno el poder entender las sentencias. ¿Qué le gustó, Santiago? Me alegro. José. Sí, no, aparte, ese era el ejercicio, repito, no era, miren y verá, yo, qué pena volverlo a decir, y yo sé que ustedes me van a odiar por el comentario, pero es importante. Miren la diferencia del examen malo que les fue a esta decisión de ustedes de decir, pues madre, sí tengo que estudiar y tengo que sacar tiempo y tengo que hacer las cosas buenas. Miren y verán los comentarios, aprendieron, entendieron la estructura y ese es el mensaje. Las cosas a las carreras y fáciles no, sino ¿cierto? Con dedicación, con rigor. Si ustedes son rigurosos, señores, si ustedes son estudiosos, les va a ir muy bien en la vida. Así a la ligera, a lo rápido y a esas cosas, vean, mediocres no. Entonces, regulimbi, sí. Entonces, la idea era cerrar el curso con ese broche definitivamente, porque repito, esto es solamente una clase, ustedes todavía les falta mucho tiempo de maduración y esa maduración los invito a que los hagan a partir de la lectura de sentencias, de tener clara esa estructura de cuál es el hecho, cuál es la causal, cuál es ¿cierto? Porque también las cortes se equivocan y seguramente ustedes van a ver, no todo lo que diga la corte es voz de sabiduría. Hay cosas que son erradas y ahí es cuando yo tengo que también decir, aquí se equivocó y interpreto y doy todas mis cosas. Entonces, bueno, siquiera pues por los comentarios de Juan José y de Santiago les gustó. No, Nicolás, estuvo bueno el ejercicio estuvo bueno. Yo en lo personal rescato el hallazgo que encontré en el ejercicio y fue abogados o representantes judiciales muy poco formados frente al derecho procesal. En la mayoría de los hallazgos dejaron vencer la extemporaneidad para presentar el recurso indicado según la etapa del proceso. Horrible, eso es lo peor que le puede pasar. Eso me dejó a mí preocupado. Eso pues en lo personal fue el gran aprendizaje que yo tuve. Abogados muy mal formados y creo que la parte estafada, la parte que los contrató estafada o asaltada en su buena fe. ¿Usted qué puede hacer si ya el juez le dijo llegó tarde? Nada. Para la casa. Nada. Y usted ya le pagó al abogado lo que usted está diciendo, le pagó 20 millones, 1 millón, 100 millones, 1000 millones, lo que sea. Perdió la platica. Profe, una pregunta. A mí en lo particular, frente al ejercicio, vi que muchas veces el juez decía que no, que ya le había precluido la acción, pero cuando pasaba a resolver el recurso, se revocaba en varias ocasiones, pero en otras sí se confirmaban las decisiones. Ok, bien. Profe, una pregunta. Luis Carlos, perdón, quiero hablar. Una pregunta, primero que todo con el recurso de casación, ¿cuánto es el valor cuánto debe superar el valor? 1000 salarios mínimos. Y otra pregunta, profe, a mí me tocó el recurso de revisión, que es extraordinario, y siempre trabajé más que todo el artículo 188 de la causal del numeral sexto del Código Contencioso Administrativo, y siempre el Consejo de Estado era reiterativo en varias sentencias y decía que el recurso de revisión no era una tercera instancia. Exacto. Así es. Y así es. Por eso le digo, cuando usted está ya en esos recursos extraordinarios, no son terceras instancias. Son, por eso le digo, recursos extraordinarios. Por ejemplo, sí, César. A mí me tocó el recurso de casación y yo no había entendido lo que usted me acabó de explicar, porque hay una sentencia del 2003 que es que estaban demandando un CDA de motos en Bogotá. Y yo no entendía por qué si al principio la cuantía era de 1000 salarios mínimos, en el 2003 hablaban de la cuantía en total, entonces, y no entendía eso de expectativas futuras. O sea, había una expectativa como de 93 millones de pesos, 500.000 algo. Y yo, pero si son 1000 salarios mínimos, ahora ya vengo a entender que es también con expectativas futuras. Claro, no, por eso, es la cuantía, es todo el tema de la cuantía. Sí, bien. ¿Queda claro entonces la casación?
como recurso extraordinario. Solamente procede, repito, contra sentencias de segunda instancia de los tribunales superiores de distrito judicial. Nunca procederá un recurso de casación contra una sentencia de un juez del circuito, ¿cierto? No va a proceder porque no es lo normal. Siempre entonces son sentencias de segunda instancia. Inclusive, Nicolás, si por ejemplo en segunda instancia la profiere el Consejo de Estado, sobre estas también procedería el de casación, o solamente cuando dice tribunal de distrito. No, solamente tribunal de distrito. Solamente contra sentencias de segunda instancia proferidas por los tribunales superiores. Nicolás, pero además de lo que usted plantea, también encontré que en el derecho penal también se usa este recurso. Sí, claro. No es solamente un tema de relación. Sí, la casación, claro. Sí, señor, eso es correcto. Civil, laboral, familia, penal, en lo que se llama la jurisdicción ordinaria, en los asuntos civiles, de familia, laborales, penales, la Corte Suprema. Por eso usted verá que la Corte Suprema está dividida en 3 salas: la sala de casación civil, la sala de casación laboral y la sala de casación penal. ¿Por qué trabajan en salas de casación? Porque conocen de recurso de casación. La sala civil, realmente se llama sala civil, pero técnicamente es la sala civil, agraria y de familia. Entonces ahí es donde une esas 3. Pero la penal originalmente no existía. Sí, claro, sí, también. Sí, porque Sí, yo claro. vi que en esa 597 del 2005 fue, digamos, una discusión muy aleatoria, pues, o sea, donde se interponían muchas pretensiones y, digamos, la demanda que había acerca de lo que resolvió el Consejo, esa sala de casación laboral, hablaban acerca de eso, pues yo lo estuve leyendo, y digamos que los ponentes decían que, digamos, que si bien existía, digamos que no se le daba como un uso muy, como la palabra que utilizaron. No, la casación viene, el origen, César, de la casación viene desde Francia, desde la Revolución Francesa. Viene del verbo cacher, que significa quebrar, ¿cierto? Aniquilar. Y entonces era la corte la que quebraba las sentencias de los jueces que iban en contra de la ley, que violaban el concepto del imperio de la ley. Entonces, por eso, en todos los lados, del sector civil, laboral, penal, existe la casación. ¿Sí? Muy bien. Y veamos ahora entonces el recurso de revisión, el recurso extraordinario de revisión. El recurso extraordinario de revisión procede en contra de cualquier, y subrayo en ese cualquier, en contra de cualquier sentencia ejecutoriada por causales taxativas que determina el legislador. ¿Por causales qué, profe? Taxativas que determina el legislador para efectos de lograr la justicia, para efectos de lograr el valor justicia. Los casos típicos de la acción de revisión, pues para que todos ustedes se han visto un programa de Pirri o de, ¿cuáles son de esos que dan los domingos a las 8 de la noche? ¿Quiénes son los Último día. El de Pirri, todos esos casos ajustan en el recurso de revisión. El típico señor que está en la cárcel y que lleva 3 años en la cárcel y dice es que yo soy inocente. Y entonces, ¿por qué es inocente? Pues de malas, es que usted ya tiene una sentencia ejecutoriada. Entonces, ¿cómo hacer que ese señor salga de la cárcel? ¿Cómo atacar? Porque la revisión lo que hace es quitarle los efectos de la cosa juzgada a la sentencia. Sí, soy claro. Pero por eso se dice, eso lo van a ver ustedes después, al que le haya tocado el trabajo de recurso de revisión, va a ver que el término para interponer la acción de revisión oscila entre 2 y 5 años, ¿cierto? Entre 2 y 5 años, dependiendo de las causales. Entonces, por eso,
cuando usted tiene una sentencia injusta. ¿Y qué es una sentencia injusta? Piensen, por ejemplo, en todos esos casos que que vuelvo y le repito, el caso de Pirri, todos esos. El señor que fue condenado por el testimonio de César y resulta que se probó que a César lo compraron y a César ya lo condenaron por delito de falso testimonio. Si César fue condenado por un delito de falso testimonio y la sentencia de Luis Carlos, que está en la cárcel, se fundamentó totalmente en el testimonio de César, ¿puede continuar vigente esa sentencia? ¿Usted qué le dice de la razón? Que no, porque si el testimonio, el dictamen pericial, el documento, todo un mundo de causales, repito, que ustedes van a ver, pues pueden verse afectados entre los 2 o 5 años siguientes. La revisión lo que busca es aniquilar o atacar esa sentencia que es injusta. ¿Sí? ¿Queda claro el recurso de revisión? Que también es extraordinario. Profe, ¿usted me puede repetir lo de los casos típicos de la acción de revisión? ¿Cuáles son? No, son varios, son las causales. Por decir algo, cuando, por ejemplo, un dictamen pericial por un perito que fue comprado, o testigos que fueron comprados, o documentos que luego aparecen y que no pudieron aparecer porque la parte los desapareció, documentos, entonces después aparecen documentos que hacen que esa sentencia pierda efectos. No es cualquier cosa, sino que tiene que ser algo contundente, tiene que ser algo serio, que aparezca porque le van a dar, repito, entre 2 y 5 años. La pregunta es, ¿qué pasa después de los 5 años? Vence. Ya. El término. Temporario, ya. Se le venció el término. Se le venció Entonces, el término. Señor, el Pirri que entrevista al de la cárcel y que lleva 10 años, ese señor de 10 años, ¿qué puede hacer? Cumplir la sentencia. Portarse bien y nada más que hacer, porque ya dejó vencer todo. ¿Cierto? Profe, por ejemplo, eso se veía mucho, pongámoslo así, un ejemplo, cuando Pablo Escobar, que él hacía, pues, perder los documentos que lo incriminaban a él. Pues yo no le sé, vuelvo y le repito, no sabía decirlo, pero todos esos casos de corrupción, de adulteración, de manipulación, que hayan sido, mejor dicho, que una sentencia se haya fundamentado en un testigo falso, en un dictamen comprado, en cosas injustas, hacen que esa sentencia pierda efectos mediante recurso de revisión. Y por eso le digo, frente a cualquier sentencia de primera instancia o de única instancia o de la Corte Suprema, de lo que sea, procede recurso de revisión. Nicolás, le pregunto, frente a este recurso, digamos que la persona que representa a la parte afectada presenta dentro de esos términos, es decir, en el término de 2 a 5 años, presenta el rey este recurso, la Corte, el cuerpo colegiado que revisa el caso, decide fallar en favor de la persona afectada, o sea, deja sin efectos la sentencia. Esta persona, una vez recupera su libertad, esta persona puede entrar a recusar o formular demanda contra el Estado, contra el aparato de justicia o contra aquellas personas que en virtud de pruebas falsas, lo que usted planteaba hace un momento, una interpretación errónea del derecho, injustamente lo acusaron y una providencia emitida por un juez de la República falló en su contra. ¿Contra quién debe entrar a recursar? ¿Contra ambas partes o contra una sola de ellas? Pues yo no sé si la palabra recusar está bien. Yo no le diría recusar, sino demandar. Sí, claro. La respuesta es clarísima. Por supuesto. Lo que pasa es que el término recusación se usa en el derecho administrativo. En casos es cuando hay la recusación se usa tanto en administrativo como en civil y como en todos lados, porque la recusación es el juicio de reproche que usted le hace al juez por tener una causal de imparcialidad. Y usted se lo hace al momento en que conoce el proceso. Entonces, por eso, ya cuando el proceso se surtió, ya usted no lo recusa. Ya ese fue el juez que le falló.
Usted lo que hace es demandar al que lo estafó, al testigo que lo compraron, a todas esas cosas. Pero la respuesta es sí, sí lo puede hacer, por supuesto. Ok, Y muy demandar al Estado por una responsabilidad del Estado, claro que sí. Ok, muy gentil. Listo. Y veamos finalmente, para terminar, el recurso extraordinario de anulación de laudos arbitrales. El recurso extraordinario de anulación de laudos arbitrales. Este recurso, ¿Anulación de qué, profe? laudos arbitrales. Ahí se los estoy escribiendo. Recurso de anulación de laudos arbitrales. Este recurso procede contra los laudos que profieran o los tribunales de arbitramiento. Contra los laudos arbitrales que profiera un tribunal arbitral o un tribunal de arbitramiento. Entendiendo que un laudo es igual a una sentencia. Entendiendo que un laudo es igual a una sentencia. También por causales taxativas. Normalmente son causales in procedendo. Ahí se los escribí. Por causales in procedendo. Es decir, por causales o por vicios procesales. Más no por vicios injudicando. Ahí también se los escribí. Más no por vicios injudicando o vicios sustanciales. ¿Injudicando y qué? ¿Y no por qué? Por causales in procedendo, más no por causales injudicando. Es decir, por causales procesales, más no por causales sustanciales. Profe, es decir, ahí entra usted a explicar lo que habla de los presupuestos procesales y los presupuestos materiales, ¿no? Puede ser, porque hay algunas causales in procedendo que pueden referirse a vicios procesales, puede ser, sí, claro. ¿Queda claro, señores? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Profesor, agradecerle. Muchas gracias por las enseñanzas. No, a ustedes. Muchísimas gracias, profe. Perdonen lo buen malo. docente, profe. La verdad es que hay que ponerle un poquito más de estudio, consejo, ¿cierto? Estudiar un poquito más, sacarle un poquito más de tiempo. El derecho no es fácil, el derecho no es sencillo. El derecho hay que estar ahí, leer, volver a leer y volver a leer. Porque haga el ejercicio. Si usted lee una vez, lea hoy una sentencia y vuelva a leer mañana y vuelva a leer 8 días, le hace esa sentencia que usted se leyó 3 veces, a los 8 días ya tiene interpretaciones distintas. Usted ha cambiado. Entonces, por eso le digo, estamos en el mundo de las ciencias humanas. Esto no es un 2 más 2 igual 4. Y más en el derecho procesal, exige más rigor. Entonces, la idea mía era enseñarles, al menos tener hábitos de rigor, hábitos, y bueno, porque a lo mejor a algunos no les gustó, a algunos les molestó, pero la idea es de verdad darles buenas herramientas. La virtualidad también, pues creo que tratamos de hacer lo mejor posible. Es mejor presencial, por supuesto, pero les digo pues que también, y les voy a dar un dato, no por mofarme, pero que como entre la universidad mío, que había sido
de las mejores clases virtuales, logrando la participación y la activación de todos ustedes. Entonces también, pues gracias a ustedes por estar pendientes, por no dejar el computador prendido, por eso el ejercicio de la camarita, en fin, todas esas cosas yo creo que nos ayudan, porque es muy bueno uno dejar el computador prendido, irse a comer, ir a contestar el teléfono, miles de cosas que nos pasan a todos, ¿cierto? Entendible en el mundo de la virtualidad, pero bueno, la idea era poder tenerlos. Ya ustedes tienen mi correo electrónico, cualquier duda, cualquier cosa me pueden escribir sin ningún problema. Y bueno, nos vemos en la Nicolás, vida. Escúcheme, le pregunto, ¿usted da clase en otros semestres más adelante? Yo no sé si, yo creo que sí en otro semestre, que es pruebas. Le agradezco mucho por todas las enseñanzas, pero me encantaría volver a ver otra asignatura con usted. Pues en lo personal quedé muy satisfecho con su trabajo. Muy amable. Bueno, a usted, muchas gracias, Juan Manuel. ¿Tenemos alguna instrucción para el final? ¿Cómo? ¿Tenemos alguna instrucción para el final? Sí, una triple instrucción. Estudiar. Mucho. Pero será oral, será ¿cómo ha pensado hacerlo? Va a ser escrito va a ser escrito. Okay. Pero vas a mandar a Casuístico, profe. Como lo hicimos la vez pasada. ¿Cómo? Casuístico. Escrito como lo hicimos la vez pasada. Va a ser por interactiva, es lo único que les puedo decir, porque no lo he hecho. Bueno, profe, muchísimas gracias, aprendimos demasiado, le rindió mucho, pero aprendimos mucho. Demasiado, le rindió mucho, profe. No, y si pudiéramos muchísimas gracias. Pudiéramos seguir más. Es decir, no, demasiado chévere la clase. Usted fue el único que me acabó el cuaderno. De lo que... 51 páginas, vea, se llevó 51 páginas. Ahí me tocó el dogmática. Llegaste el de dogmática y el de penal. Vuelvo y les insisto, de verdad, de corazón, ojalá hayan aprendido, ojalá, hay veces uno tiene que ser riguroso, hay veces esos examencitos que uno le va mal son los que los mueven a uno a que no se le olvida después. ¿Cierto? Nicolás, yo le quiero agradecer con un aplauso. No, Juan, muchas gracias. No, somos todos. No, el aplauso para ustedes. Ay, gracias por los aplausos, muchachos. Fue con mucho cariño. A buena hora llegó. Ahí perdonan lo poquito. ¿En serio? Porque... ¿Cómo es? Pues como... No, hay mucho, como se lo dije, Juan José, al principio les mandé por el chat 3 fotos de lo que es la teoría del proceso. Además, para lo que sigue, que es la próxima materia, que se llama teoría del proceso, van a necesitar, pues, como por eso les dije, teoría general del proceso de Beatriz Quintero es muy buen libro. El de Alonso Rico también es muy bueno. El de por ahí me están mostrando uno, Samson Julián. ¿Cuál es? ¿Lecciones de Derecho Procesal de quién? Julián. Azula Camacho, no. De Azula Camacho, también es muy bueno. Sí, no, yo vuelvo y le repito, cualquier libro de teoría del proceso es bueno. Profe, hasta luego y muchas gracias por todo. Excelente clase. Muchas gracias. Feliz noche. Excelente profesor. Excelente, profe. Le aprende uno mucho. Sobre todo a escribir rápido. Eso es algo que no sale solo. Mire, pero es que si se pone a leer el libro gordo de Petete, no aprende derecho procesal. De todas maneras, profe, le agradezco. Me acabó el lapicero. Esté muy bien. Dios lo bendiga y lo proteja siempre. Salí escribiendo de una. Bien, hasta luego. Profe, muchísimas gracias por todo. Mucho gusto. Hasta luego. Gracias. Chao, profe, gracias.